Perdón. Ana Alimonti. Es directora asociada de políticas en América Latina de la Electronic Frontier Foundation. Es abogada con un máster en Derecho Económico y un doctorado en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Brasil. Fue estudiante visitante del Departamento de Protección de Datos del Consejo de Europa en el 2017, sociedad civil en el Comité Gestor de la Internet entre 2011 y 2013, así como representante de los consumidores en el Comité de Defensa de los Usuarios de Telecomunicaciones en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil hasta el inicio de 2015. Te agradezco muchísimo porque además Veridiana nos acompaña desde Brasil. Ella está ahorita conectada, ella entiendo que vives allá y de manera muy generosa cuando la invitamos a participar en en este curso, pues ella de manera muy solidaria aceptó. Entonces te agradezco muchísimo, Veridiana, y bueno, te dejo la palabra. Yo estaré conectada con mis audífonos, escuchando, mientras participo en una reunión que estaré ahí física, pero no mentalmente. Entonces, un saludo y nos vemos al ratito y muchas gracias. Muchas gracias. Yo que agradezco, sí, les hablo desde São Paulo, Brasil, donde vivo. Y bueno, si en algún momento me sale algún portuñol, creo que van a salir algunos. Les pido perdón por anticipación. Yo voy a compartir mi pantalla y bueno, tenemos una presentación. La presentación va a pasar por distintos aspectos. Y si tienen preguntas, por favor, pueden hacerla en el medio de la presentación y yo estaré atenta a ver si esto pasa, pero de todos modos también pueden hacer con el micrófono de ser el caso. A ver, creo que va a funcionar el compartir pantalla. Cuéntenme. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, listo, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a nuestra clase de hoy. De nuevo agradezco por la invitación y me parece muy relevante esta iniciativa de la Comisión de Derechos Digitales, entonces que es un placer poder aportar a esta iniciativa. Nuestra clase o charla de hoy va a tratar de información gubernamental en la era digital y su regulación de algoritmos y sesgos en la toma de decisiones públicas. La Electronic Frontier Foundation, que es la organización que trabajo, tiene un trabajo internacional en temas de derechos y tecnología en distintas capas de lo que esto significa en términos de privacidad y protección de datos, cuanto a libertad de expresión, acceso al conocimiento, y bueno, y tenemos tanto un trabajo de activismo como de litigio estratégico, como formación, creación de contenidos. Y acá vamos a hablar, teniendo en cuenta, no voy a pasar por ello, pero voy a empezar antes. Pero ya les anticipo que mucho de lo que vamos a hablar hace parte de un informe que hemos publicado a finales del año pasado sobre la aplicación de estándares interamericanos de derechos humanos al uso por el sector público de sistemas automatizados, sea más modernos, a decir, de inteligencia artificial, pero también sistemas algorítmicos más clásicos, para finalidades que puedan afectar derechos. Este informe después puedo pasar a Eliane, a la organización del curso, con otros recursos que después pueden compartir con los asistentes, pero también ya les dejo ahí la referencia. Y de manera complementaria a este informe hemos hecho un apéndice que ahora ahí la imagen está en inglés, pero lo tenemos en español y castellano también,
que compila todas las referencias y los estándares que hemos considerado en nuestra investigación. Bueno, entonces empecemos por el inicio. Yo sé que ya están como con este curso algunos días, pero me ha parecido interesante o importante empezar por el inicio cuando tratamos de inteligencia artificial o sistemas algorítmicos. Y entonces es importante tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial son tecnologías de procesamiento de información que están basadas en algoritmos de aprendizaje automático. ¿Qué es un algoritmo? Esta palabra que escuchamos muchas veces, ¿no? Es un conjunto de pasos para realizar una tarea, una serie de pasos lógicos para transformar datos de entrada en datos de salida. Pasos matemáticos. Dado un dato de entrada para un problema, el algoritmo debe producir una solución correcta para este problema. Por ejemplo, quieres encontrar la mejor ruta para viajar. Es tu problema con su GPS, ¿sí? Este es tu problema. Y pones dato en el sistema y el sistema te va a dar datos de salida como respuesta a tu problema. Es interesante tener en cuenta una distinción entre algoritmos de computador clásicos y algoritmos de aprendizaje automático. Hasta lo que nosotros llamamos de aprendizaje automático, que es el machine learning. Una máquina solo podía buscar una respuesta a partir de los datos que ya habían sido ingresados por un humano. El enfoque estaba en la rapidez con que esta máquina podía extraer conocimiento relacionado con una pregunta del conocimiento que ya tenía almacenado. Entonces, en estos algoritmos clásicos, los datos de entrada se introducen y procesan mediante reglas exactas y completas que un humano especifica, generando la salida deseada. Por ejemplo, si algo que es un dato conocido, entonces algo. Otro dato conocido. Esta relación establecida previamente por un humano. Con el aprendizaje automático, entran los datos y el resultado deseado. Ponemos los datos y los resultados que deseamos y sale una función matemática que convierte estos datos de entrada en datos de salida, que es el resultado deseado. Esta función matemática es el algoritmo. Entonces, el aprendizaje automático sigue un proceso de generación, prueba y descarte o refinamiento de hipótesis. Y por esto, el sistema puede enfrentarse a preguntas desconocidas, basándose en este proceso de aprendizaje, en que aprendizaje o aprender significa, en resumen, reconocer patrones o correlaciones en los datos que están en la base que está haciendo el entrenamiento del modelo. Esto es aprender, es reconocer patrones en esta base de datos. Entonces, en este proceso, la máquina reemplaza preguntas complejas por preguntas que pueden responderse con números. Por ejemplo, sí es como 1, no como 0, ¿no? O con categorías preestablecidas, como manzana es 1, naranja 2, y utiliza datos de entrenamiento para encontrar la regularidad con la que los datos están marcados con cada respuesta posible. Así, el sistema proporciona una respuesta al reconocer y ordenar esta información proporcionada y luego clasificar esos datos en el padrón adecuado posible. Por eso predice. Al predecir, al tener en cuenta estos patrones que el sistema clasifica, puede predecir una respuesta cuando se enfrenta a datos desconocidos como una pregunta. Pero esto está totalmente vinculado a los datos en que ha sido entrenado y a las relaciones de correlaciones que ha encontrado en esta base de datos específica que tenía a su disposición. Y aún así, esto no significa que las correlaciones dentro del conjunto de datos procesados reproduzcan fielmente todos los datos existentes en el mundo real o aborden adecuadamente el problema, la pregunta que se quiere una respuesta.
Por ejemplo, podemos tener en este banco de datos datos ausentes o infrarrepresentados, por ejemplo, de una minoría étnica, religiosa o lo que sea, en el contexto de la pregunta o el problema que se está trabajando. Podemos tener datos inexactos o desactualizados, podemos tener datos sesgados con patrones discriminatorios que debemos superar en lugar de reproducir. Por ejemplo, si desafortunadamente la actuación policial es sesgada con relación a determinadas comunidades, a determinados perfiles étnicos, esta base de datos va a reflejar este sesgo y va a reproducir este sesgo. Y también puede conllevar a correlaciones espurias. ¿Qué son correlaciones espurias? Es una relación matemática en la que dos o más variables o sucesos, acontecimientos, están asociados, pero no relacionados causalmente. Es simplemente una coincidencia o hay un tercer factor invisible que no tenemos conocimiento o no ha sido considerado en el momento del entrenamiento y que conlleva a una correlación que no hace sentido en la realidad. Por ejemplo, tiene este sitio que puse ahí la referencia. Hay un ejemplo de este sitio que traigo acá, que es una correlación entre el número de sitios en Internet con el total de poder de viento generado globalmente. No hay una relación causal entre una cosa u otra. Una cosa no explica la otra, pero existe una correlación en términos de datos. Entonces, también es importante tener en cuenta que es limitado intentar explicar la realidad simplemente por medio de estas correlaciones, aunque nos pueden sí ayudar a encontrar cosas que no vemos de inmediato, porque no tenemos la misma capacidad de procesamiento de datos y esto nos ayuda. También es fundamental tener en cuenta que el proceso de interpretación humana es fundamental para lidiar con lo que sale de estos sistemas. Y ahí, volviendo a la lámina anterior, solo para decir que esta forma de obtención y procesamiento de la información no debe llevarnos también a desatender la importancia de seguir teniendo atención a las razones de los problemas, fenómenos sociales, ¿no? Que tiene que ver con simplemente no buscar a comprender la realidad a partir de correlaciones de sistemas automatizados, pero entender las razones y los problemas también a partir de nuestras capacidades humanas de análisis. Bueno, entonces he hablado de la correlación espuria. Hay también identificaciones problemáticas de patrón cuando el sistema identifica algo como relevante para clasificar una información como una u otra respuesta, pero que en realidad no es algo que nos sirve. Acá tiene esta materia de VentureBeat, habla de una investigación de un libro que ha sido publicado por este autor, Brian Christian, que trata de algunos ejemplos en el sector de salud en que estas identificaciones problemáticas de patrón o asociaciones erróneas ocurrieron. No erróneas en el sentido de la máquina, pero erróneas en el sentido de responder al problema que se quería responder. Entonces, han señalado el caso de una red neuronal que alcanzó, que entonces se basa en el proceso de aprendizaje, que está basado en Machine Learning, pero que es un avance sobre esta técnica que se llama Deep Learning, que alcanzó un nivel de precisión comparable al de los dermatólogos en el diagnóstico de lesiones cutáneas malignas. Sin embargo, al examinar de manera más detallada los métodos que el sistema utilizaba para clasificar, se ha revelado, los humanos se percibieron que lo que más influía en la imagen de la piel de una persona de un cáncer maligno era la presencia de una regla, como se pueden ver en las imágenes acá.
Como las imágenes médicas de lesiones cancerosas incluyen una regla a escala, el modelo aprendió a identificar la presencia de una regla como marcador de malignidad, porque ha sido entrenado en imágenes de tumores malignos en la piel que tenían las reglas junto a la imagen, ¿no? Y esto ha sido un patrón que ha verificado. Pero las personas no llegan al médico con una regla próximo, cerca de lo que se quiere examinar en términos de malignidad o no en la realidad, ¿no? Entonces esto no sirve, de hecho, al problema que se quiere resolver. Y esto es importante para tener en cuenta que esta forma específica de procesar los datos disponibles, o sea, esta forma específica de crear conocimiento, que es, de hecho, una forma de procesar datos y reconocer patrones, no significa descartar el elemento humano en cómo se configuran, y ni debería significar. Y ahí les pongo una referencia que desafortunadamente está solo en inglés, de un artículo que habla a los juristas, a los que están formados en las ciencias sociales y en el derecho, sobre estos procesos, que es mi caso, ¿no? Como jurista y no como científica de datos o informática, este artículo me pareció especialmente útil para explicar cómo ocurre esto en las distintas fases de un proceso de aprendizaje. Y lejos, y como los autores ponen, lejos de estas etapas significar un camino lineal recto, la mayor parte del aprendizaje automático baila hacia adelante y hacia atrás a través de estos pasos, dándose a través de pasos sucesivos de construcción y refinamiento de modelos, ¿no? Entonces hay la definición del problema, la recopilación de los datos que se quiere. Muchas veces hay un trabajo previo de depuración de datos, hay una revisión de los primeros resultados, incluso la selección del modelo algorítmico que se va a utilizar pasa por un análisis humano a verificar cuál es lo más adecuado a lo que se quiere lograr. Y después el despliegue del modelo en sí mismo, que tiene que ver con cómo se lo hace en el mundo real y cómo interactúa con los agentes humanos que están utilizando este modelo en el mundo real. Esto tiene que ver con lo que yo dije inicialmente, que este proceso implica la interpretación humana, tanto en lo que respecta a los resultados obtenidos, como a la hora de decidir cómo procesar estos datos. Expresa opciones sobre qué priorizar y qué se considera un éxito. Entonces, un ejemplo trivial en este sentido. Volviendo al ejemplo del GPS y el mejor camino. Si su GPS da una solución correcta para encontrar la mejor ruta para viajar. Este es el objetivo que el humano ha establecido a priori. Encontrar la mejor ruta puede ser la ruta de entre todos los posibles desde donde se encuentra hasta el destino deseado que le lleve ahí más pronto, la más rápida. O quizás la ruta que tenga la distancia más corta. O la ruta que le lleve antes, pero que además evite los peajes. Existen, hay que traducir su objetivo. Entonces, primero hay que entender cuáles son las variables de su objetivo, qué está incluido en su objetivo. Después, hay que traducir su objetivo en parámetros medibles, ¿no? Más corta posible, más rápida o que evite peajes. Después, la información que utiliza tu GPS para determinar una ruta puede no coincidir con la realidad. A menos que el GPS pueda acceder a información sobre el tráfico en tiempo real, este sistema podría suponer que el tiempo necesario para recoger una carretera es igual a la distancia de la carretera dividida por el límite de velocidad de la carretera. Entonces, esto también pasa por establecer qué datos va a utilizar.
porque si la carretera está congestionada, el GPS te va a dar un mal consejo si simplemente busca la ruta más corta, ¿no? Y cuando pasamos esto para el campo de la actividad estatal, esto es interesante para ver las distintas elecciones de prioridad y de juicios de valor que se hacen como parte de este proceso. Y ahí yo quisiera traer dos ejemplos más. Primero, este es un sistema que ha sido lanzado en mayo de 2017 en el Reino Unido, que ha sido desarrollado por la Universidad de Cambridge en colaboración con la policía de Durham, que es un condado en Inglaterra, para ayudar a los agentes de policía en las decisiones sobre custodia. Y su modelo trataba de predecir la probabilidad de que un detenido cometa un delito grave, alto riesgo, un delito no grave, riesgo moderado, o ningún delito, bajo riesgo, en los 2 años siguientes a la detención. Tiene en cuenta 34 características vinculadas a datos demográficos y antecedentes penales, con mayor atención a delitos contra la propiedad, sexuales, asesinatos y drogas. Estos ya son elecciones. Estas características incluyen 2 tipos de códigos postales. Y los códigos postales es importante tener en cuenta que pueden tener relación o tienen relación directa con partes específicas de la ciudad que muchas veces tienen relación directa con grupos marginados o con perfiles demográficos específicos de una ciudad también. Y ahí es importante tener en cuenta que en la calibración de los errores, para tener en cuenta, para lidiar con falsos negativos o falsos positivos, en que falso negativo es considerar a alguien que era riesgoso como no riesgoso, y el falso positivo sería considerar como riesgoso a alguien que no era riesgoso. En la calibración de los errores, los falsos negativos han sido considerados un error peligroso, o sea, considerar a alguien que no es riesgoso, perdón, considerar a alguien que es riesgoso como no riesgoso ha sido considerado un error peligroso, mientras que considerar a alguien que no era riesgoso como riesgoso y por lo tanto, por ejemplo, no tener su custodia concedida, aunque no fuera una persona riesgosa, ha sido considerado como un error cauteloso. Entonces, era cauteloso quizás mantener una persona en cárcel, aunque no fuera riesgosa, y peligroso solamente, o más peligroso, liberar a una persona que no era, liberar a una persona que era riesgosa. Estos son sin juicios de valor con relación a esta decisión, pero esto es una decisión de política pública y de seguridad que está embarcada en calibraciones matemáticas del sistema. Y esto ha conllevado, entonces el sistema ha sido calibrado intencionalmente para favorecer los falsos positivos frente a los negativos. Y esto ha llevado al final a un número mucho mayor de falsos positivos que negativos. Y esto es una discusión que se debe tener en términos de seguridad pública y de los impactos que pueden tener en el derecho de las personas. Un otro ejemplo ha sido en el contexto de un sistema asociado a la asistencia social. Este sistema ha sido adoptado por el Departamento de Infancia, Juventud y Familia de un condado de Pensilvania en 2016 y creaba una modelización predictiva de riesgos para asistir en la toma de decisiones relacionadas con el bienestar infantil, en particular la identificación de situaciones de negligencia y maltrato. Se utilizaba en la última etapa del proceso de análisis que definía si una familia debería ser investigada más de cerca
en posibles incidentes de abusos reportados a la agencia. Y ahí este caso ha sido tratado en detalle en este libro de Virginia Eubanks, que trae o que señala algunos puntos de atención. Primero, el sesgo de automatización. Este sesgo de automatización es algo muy importante a tener en cuenta en la utilización de sistemas automatizados para soportar determinaciones del poder público o para soportar clasificación de datos o investigación, que es la propensión de los humanos a favorecer las sugerencias de los sistemas automatizados y a ignorar la información contradictoria elaborada sin automatización, aunque sea correcta. O sea, un sesgo humano de creer que la máquina debe estar más correcta que su percepción. Y a veces sí, la máquina puede estar más correcta que su percepción. A veces sí, la máquina puede ser menos sesgada que un humano, pero esto no debe ser algo que pase en razón de un sesgo, sino que por la verificación de si es así de verdad, ¿no? Y esto pasa por el humano tener conocimiento de cómo esta máquina, cómo este sistema funciona, cuáles son sus variables, cómo toma sus decisiones, para que también pueda tener conocimiento de sus limitaciones. Y aunque cuando haya revisión humana, que es fundamental, y que vamos a hablar más adelante un poquito sobre las habilidades e inhabilidades de la máquina frente al humano, también cuando haya revisión humana, es fundamental que sea transparente y bajo criterios para que también pueda haber una supervisión pública de esto, ¿no? Pero este sesgo de automatización es un problema, incluso para la revisión humana, porque si no se da bajo criterios y entrenamiento de las personas que lo hacen, van a tender muchas veces a tener acuerdo con la máquina simplemente por este sesgo. Y es interesante tener en cuenta también que la máquina entonces tenía un sesgo de automatización versus el hecho de que el sistema tenía 76% de precisión. Y 76% de precisión, si pensamos en una población de millares de personas, impacta a mucha gente un error de este sistema, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta. Un otro punto que se ha señalado eran los datos disponibles para el desarrollo del modelo y lo que el sistema terminaba por predecir al final. ¿Por qué? Los datos entonces, el problema que el sistema quisiera resolver o responder era la probabilidad de que un niño fuera víctima de malos tratos. Pero como los casos reales de maltrato en este condado con víctimas mortales o casi mortales no eran suficientemente numerosos para crear un modelo estadísticamente relevante, en su desarrollo se tuvieron en cuenta otros datos, como representantes de maltrato, como nosotros llamamos proxies, ¿no? Como proxies o representantes de lo que sería considerado maltrato. Y estos datos fueron una nueva denuncia de alguien de la comunidad a la línea de atención telefónica del centro de atendimiento y la colocación del niño en un hogar de acogida, ambos en un periodo de 2 años desde la primera denuncia. Entonces, lo que medía este modelo, en verdad, era la probabilidad de que estas dos cosas se producieron. Alguien llamar nuevamente a la línea de atención o un niño ir a un hogar de acogida. Y esta relación, claro, estos datos tienen sin duda relación con cómo las familias pueden estar tratando a sus niños, pero también puede tener relación con sesgos de la propia comunidad o de los jueces. Y esto hay que hacer parte del entrenamiento, esta consideración tiene que ser parte de la evaluación si el modelo es adecuado para el fin propuesto y incluso adecuado a la evaluación de si debemos utilizar un sistema automatizado para hacer este tipo de evaluaciones y si se va adelante con la idea de hacerlo,
tener todos estos elementos en cuenta al momento de entrenar y aplicar el modelo. Entonces, esto ha llevado a un impacto desproporcionado en comunidades más vulnerables y también ha conllevado a una relación dual con este centro de atendimiento, porque muchas veces las personas tenían miedo de interactuar con este centro y de dar sus datos a sistemas de salud o a otros sistemas públicos de acogida por saber que esos datos podían llegar al entrenamiento y a la, no al entrenamiento, pero a la decisión, a alimentar el sistema en el momento de tomar una decisión específica sobre su familia. Entonces también esto ha conllevado una relación dual con el centro y esto también es importante que se tenga en cuenta como parte de pensar una política de acogida y de protección de niños y niñas de manera más amplia, si esto va a servir el propósito o no. Muy bien, entonces creo que todo esto que yo he dicho ha sido importante para hablar de que no se trata de una forma superior de inteligencia, ¿no? Y creo que estamos conscientes de esto. Es una forma de aprender la realidad a partir de determinados métodos y determinados datos que tenemos para hacerlo. Pero sin duda, y hoy en día creo que el mayor atractivo en la utilización de estos sistemas no está en, de hecho, considerarnos que es una forma superior de inteligencia. Pero sin duda hay el atractivo de la conveniencia, de la modernización y de la reducción de costos. Muchas veces también porque nuestros estados en América Latina no tienen las inversiones o determinados departamentos y áreas de gobierno no tienen la inversión y el presupuesto que de hecho deberían tener para hacer el trabajo que deben hacer de manera adecuada. Entonces, muchas veces la utilización de estos sistemas viene como una solución muy conveniente a problemas estructurales, a los cuales también deberíamos estar mirando de manera estructural. Pero no quiero decir con esto que de hecho no puedan ser ayudas convenientes. Pero para que de hecho lo sean, es importante que conozcamos sus límites y sus reales habilidades, ¿no? Y que tengamos esto en cuenta a cada utilización. Y ahí yo puse acá dos ejemplos. Uno que es más como algo que ha llamado la atención en Internet hace unos años, que era la inhabilidad de los sistemas de inteligencia artificial generativa de imágenes en generar imágenes de manos. Ahora ya están mejores, pero ahí son ejemplos que muestran esta inhabilidad justamente porque las imágenes que tenemos de manos en bancos de datos que han sido utilizados para entrenar estos modelos, en general están con otras cosas. No tenemos como la mano simplemente así, tan fácilmente establecida, ¿no? La mano está asegurando algo, está con algo en el fondo, está con otra mano. Entonces, los sistemas han sido entrenados en estas imágenes y han tenido más dificultades en exactamente identificar cómo es una mano real. A nuestros ojos humanos está muy claro que hay un problema, pero a la manera como la máquina identifica las imágenes, no. Y ahí, para esta clase, yo hice un ejercicio, también teniendo en cuenta que tenemos, bueno, vemos esto pasando de manera más general, empezando a pasar en los parlamentos de la región, que es la utilización de inteligencia artificial generativa para crear proyectos de ley. Y un caso en Perú que les voy a comentar más adelante ha llamado la atención, pero quisiera primero, y claro, podemos discutir cómo puede ayudar, cómo puede asistir, pero los cuidados que se deben tener a querer utilizarla con este propósito, ¿no? Entonces, yo hice una solicitud en ChatGPT para que, por una imagen que retrate la creación de un proyecto de ley utilizando inteligencia artificial generativa.
Y esto es lo que me ha salido. Primero, yo hice la solicitud en mi castellano. Puede que haya algún problema ahí, no sé, pero yo lo hice en mi castellano y el resultado que me volvió está en inglés cuando hay un texto escrito, ¿no? También no puse ninguna determinación de género, ¿no? Simplemente dice, retrate la creación de un proyecto de ley utilizando inteligencia artificial. Y lo que está ahí es un nombre, ¿no? Y tampoco, y un nombre, bueno, si vamos a pensar de una manera más tradicional, ¿no? Probablemente con los trazos de un nombre más tradicional, blanco, que sea, pero tampoco me parece que la imagen retrata muy bien o de manera creativa lo que yo he solicitado. Y esto también es importante tener en cuenta cuando hablamos que los sistemas están reconociendo y reproduciendo patrones. Yo veo un comentario acá, a ver, supongo, no sé si yo logro ver el chat mientras. ¿Tú me podrías decir por qué las imágenes? Ah, sí, exacto. Supongo porque habla ese idioma y no hay límites. Porque lo banco de datos, aunque sí, cuando hacemos preguntas en chat GPT en español o castellano o portugués, que son las que yo más utilicé, además del inglés, me vuelve los resultados en portugués o español. El, hay un hecho o por lo menos una indicación de que en su base de datos se ha entrenado más con informaciones, imágenes o palabras en inglés que en comparación con otras lenguas. Entonces, por eso infiero que por eso la imagen ha regresado con palabras escritas en inglés y que tiene que ver con esto que estamos hablando de la base de datos, en lo que se hace el entrenamiento y en qué trabaja el sistema. Sigo, a ver, ahora volvemos. Muy bien, entonces, en este sentido, es interesante tener en cuenta esto, de que se trata de reconocimiento de patrones a partir de la base de datos que se ha entrenado y después la base de datos en que este sistema ha aplicado en el mundo real, ¿no? Teniendo en cuenta los datos que se aplican con él cuando ya está implementado para una aplicación específica. Y en este sentido, también es importante tener en cuenta que está haciendo esto con base en datos ya producidos. Entonces tampoco va a crear cosas que no existen o que alguien nunca ha imaginado. Esta es su capacidad, entonces la inventividad y la creatividad humana es esencial, incluso si queremos pensar en políticas públicas innovadoras, si queremos pensar en un cambio de precedente histórico en el judiciario. Esto, por lo menos hasta el momento, quien lo hace son los humanos y no podemos perder esta capacidad. Y ahí quisiera comentar este caso específico de Perú, que ha llamado atención el año pasado de un parlamentario que presentó al menos 2 propuestas legislativas aparentemente hechas por sistemas de inteligencia artificial generativa, probablemente ChatGPT, y que el propio texto generado contenía consideraciones de la propia IA acerca de sus límites o elementos importantes de análisis que están relacionados con decisiones políticas y de interés público que no caben a la máquina, ¿no? O que no deberían caber a la máquina. Y este texto ha sido generado por la IA y se ha verificado que esto probablemente ha pasado porque el texto ha sido copiado y pegado sin revisión, ¿no? Entonces, claro, ahí ya existe un primer problema de cómo lidiar con estos sistemas, que es simplemente copiar y pegar algo sin revisión. Este es el problema 1. Pero hay otras cosas que el propio ejemplo nos señala. En una de las iniciativas de ley que proponía, y esta iniciativa proponía extender el plazo para obtener el bachillerato automático.
y tenía esta iniciativa de ley tenía una sección dedicada a la vinculación de esta iniciativa con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Y el texto del proyecto generado por inteligencia artificial decía, como modelo de lenguaje AI, de inteligencia artificial, no tengo acceso a información en tiempo real, ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021. O sea, la IA no tiene, pero el Parlamento, el parlamentario y la discusión de esto con la sociedad sí lo tiene. Y por eso debe involucrar también este proceso, ¿no? Y esto demuestra un ejemplo concreto de lo que estaba hablando de la base. La IA o este sistema tenía datos hasta septiembre de 2021. Después de esto no tenía. En otra iniciativa presentada con el objetivo de garantizar el acceso inmediato a la atención médica de los asegurados desde el primer mes del vínculo laboral, que es algo bueno que se debe buscar, me parece, también se leía en el proyecto de ley que ha sido presentado. Para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, así como identificar a los beneficiarios directos e indirectos y los perjudicados por la propuesta legislativa que describes, es necesario examinar los diferentes aspectos involucrados. A continuación, abordaré cada uno de los puntos que mencionas. La IA en este sentido ha, de hecho, listado puntos importantes que se deben evaluar al hacer una política así, a pensar esta política. Pero también nos señala que aunque un modelo algorítmico nos pueda ayudar a hacer cálculos, nos puede ayudar a correlacionar datos, al final la decisión o la verificación de quiénes son los principales beneficiarios, quiénes son los principales perjudicados, cómo lidiamos con esto, cómo lo hacemos lo mejor balance, es una decisión de política pública que debe ser discutida y pensada como parte de una elaboración de política pública con los agentes políticos y con la participación de la sociedad. Entonces, me parece que esto, más allá de criticar o no esta utilización, es más para señalar estos puntos, ¿no? Que son fundamentales al momento del Estado pensar cómo aplicar estos sistemas. En qué medida, de hecho, les puede ayudar o en qué medida están creando capas de opacidad y de alejamiento de la discusión pública acerca de políticas públicas que al final no son buenas, ¿no? Y ahí yo voy a una otra parte que tiene que ver con esto que estamos hablando de habilidades e inhabilidades. Entonces, sí, los sistemas tienen muchas habilidades, pero también inhabilidades, si comparadas a importantes habilidades humanas. Primero, aquí son algunos ejemplos, no estoy como tratando de todos, pero un punto importante es que los humanos pueden identificar matices de contexto que la máquina no reconoce. Incluso para que podamos pedir que la máquina nos dé una respuesta a un problema que queremos tratar, tenemos que traducir, como he hablado, esto en un lenguaje matemático, en variables matemáticos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos con relación a lo que es más justo o lo que es menos justo? Lo que es más adecuado a una determinada situación o menos adecuado. Esto hay que traducirlo de una manera que una máquina pueda comprender o procesar y a veces no será posible. Y estas cuestiones también tienen que se evaluar, ¿no? Este texto que puse ahí también la referencia y de nuevo les pido disculpas por ser en inglés. Es de una autora que trae algunos ejemplos de esta cuestión de identificaciones de matices y que está dando ejemplos con relación a crear una manera de decidir si alguien debe ser, si es apropiado o no multar a alguien, ¿no? Entonces, la autora dice que los decisores humanos completan el contexto llevando consigo conocimientos culturales
sobre lo que es o no es una forma de llegar a una decisión apropiada en un caso concreto. Por ejemplo, no es apropiado multar a alguien porque la persona se viste de una manera X o Z, y sí por exceso de velocidad. Pero de repente, si se hace un modelo de entrenamiento de multas basado en imágenes y por alguna correlación espuria, recibir multa tiene relación con la manera que una persona se viste, la máquina podría llegar a esta relación. O si la manera que la persona se viste tiene relación con su situación socioeconómica o con una religión específica que tiene, entonces va a tener un sesgo que no tiene relación con tomar una multa o no, pero va a tener un sesgo ahí que no necesariamente se toma atención. La máquina también tiene la capacidad de ampliar el contexto. Entonces, aún tratando del contexto, ¿no? De nuestra capacidad de entender contexto que la máquina no tiene. Los humanos también tienen la capacidad de ampliar el contexto de decisión cuando se enfrentan a información que la máquina puede no saber que es relevante. Por ejemplo, que el conductor iba con exceso de velocidad de camino al hospital por una situación de emergencia. Si queremos que la máquina piense sobre esto, tenemos que ponerlo específicamente, ¿no? También los humanos pueden circunscribir el contexto cuando parece injusto utilizar información que no es relevante para determinada conclusión. Por ejemplo, multar a alguien por la probabilidad de que supere el límite de velocidad en el futuro, basándose en el hecho de que la persona utiliza un sistema operativo de Apple, porque en una correlación del sistema se creó esta relación que es espuria. Otro ejemplo de correlación espuria. Y la autora añade que estas habilidades humanas reducen la posibilidad de que nosotros tomemos decisiones completamente aleatorias o que impliquen un error extremo. Lo que si no es calibrado en la máquina puede pasar con más facilidad en la máquina, ¿no? Y esto porque el aprendizaje automático también funciona por generalización y es importante tener en cuenta que en algunas decisiones no necesariamente la mejor manera de pensarla es a partir de esta generalización, cuando esto tiene que ver directamente con las condiciones y características de una persona individualmente considerada. Por ejemplo, la decisión de si una persona puede o no reincidir de nuevo. Sistemas de esta manera han conllevado a decisiones que tenían un sesgo racial y social muy fuerte, no solo por la base de datos de la policía muchas veces y las condenaciones judiciales, también por las distinciones que tenemos en la capacidad de acceso a la justicia y una defensa plena en nuestros sistemas de justicia ser desigual. Entonces, muchas veces personas con menos capacidad de defensa eran condenadas y a veces con penas mayores. Entonces, hay esta parte del sesgo. Y el sistema hacía una generalización y al hacerlo esto, cuando veía a alguien con un perfil similar a estos otros perfiles, consideraba a esta persona más riesgosa. Pero hay decisiones que quizás tengamos que mirar específicamente a esta persona y no generalizarla con un conjunto más amplio de otras personas. La decisión humana también implica una lógica de toma de decisiones más comprensible para los humanos, lo que hace que esta decisión sea más fácilmente explicable, justificable, impugnable. Dependiendo de los contextos y para qué tipos de decisiones que se utilizan estos sistemas, es fundamental que la decisión sea explicable, justificable e impugnable. Si queremos utilizar estos sistemas para esto, tenemos que avanzar y tenemos que hacer con que sean así, o entonces no deberían ser utilizadas para estos propósitos. Los humanos también son más capaces de lidiar con conceptos abiertos, impugnables y sujetos a interpretación y prudencia, como lo que hablaba yo sobre lo que es justo y lo que es injusto. Y ahí hay una cuestión adicional. Los procesos totalmente automatizados suelen crear barreras al acceso, la comunicación y la resolución, que no surgen de la misma manera cuando es posible tratar directamente con un humano.
yo no sé cómo pasa esto a ustedes, pero cuando yo tengo un problema con un proveedor de servicio, que tengo que hacer una reclamación o buscar resolver algo muy sencillo con una operadora móvil o con una banca, si veo o con una tienda en que compré algo y tengo que intercambiar, trocar, si veo que el sistema de atendimiento que ellos tienen por chat es totalmente automatizado, ya me da preocupación de que será muy difícil lograr que me resuelvan fácilmente lo que yo quiero. Y muchas veces en nuestros sistemas lo que yo hago es, cuando me preguntan lo que quiero y que tiene un reconocimiento automatizado de lo que quiero, es hablar con un atendente, hablar con un humano. Y muchas veces, por también una comprensión de que la tecnología nos puede sola solucionar un montón de problemas y que la digitalización es lo que tenemos que hacer, podemos nos olvidar de estas situaciones en que estamos en cuanto a individuos pasando por estas dificultades. No hay duda de que es mucho mejor que podamos, por ejemplo, emitir un montón de documentos en línea, no tener que ir a un lugar físico o hacer un montón de otros trámites frente al Estado simplemente en línea y de manera automatizada. Pero tampoco debemos nos olvidar que es necesario tener un canal de atención, tener maneras de atendimiento personal con humanos, porque cuando el protocolo de lo automatizado falla, es muy difícil arreglarlo directamente con el automatizado. Es fundamental que haya un humano ahí a quien nosotros podamos recurrir. Y muchas veces las personas que más necesitan de estos documentos, de estos procesos, son personas que no tienen los dispositivos tecnológicos necesarios para hacerlo, que no tienen la alfabetización digital necesaria para hacerlo. Entonces, todo esto debe estar en nuestra consideración al impulsar y al avanzar en procesos de utilización de estos sistemas para actividades estatales y en procesos de digitalización de actividades, servicios y funciones estatales. Y ahí yo traigo no solo para hablar mal, yo traigo algunos ejemplos interesantes, ¿no? Que podemos tener en cuenta, pero que también muestran este equilibrio, este balance entre habilidades e inhabilidades y la importancia de mirar siempre a la tecnología con esta clave, ¿no? Este es un ejemplo interesante de un sistema que se ha desarrollado en Brasil. Todavía no sé si ya lo han aplicado y si ya están. Veo que tiene un comentario en el chat. A ver. Exacto, el primer paso para el impulso de esta clase de servicios es preparar la población que los va a recibir, porque, por ejemplo, en el caso de adultos mayores les resulta muy complejo. Exacto, Abigail, este es fundamental. Y también es fundamental preparar a las personas de la parte del Estado que le van a utilizar, los funcionarios públicos, los servidores, sea por el sesgo de automatización, sea para entender cómo ayudar a las personas que están utilizando estos sistemas si tienen problemas, sea también para entender sus limitantes y pensar, bueno, en este caso es mejor que no lo automaticemos, vamos a tener un abordaje alternativo, ¿no? Entonces, en las dos puntas es fundamental que haya capacitación y comprensión sobre la tecnología. Volviendo acá, ¿dónde estoy? Muy bien. Entonces, este ejemplo ha sido, como decía, no sé si finalmente ya han hecho la clasificación de todos los casos y han empezado con las acciones para volver detrás en las condenaciones que les voy a comentar, pero sí han empezado este proceso de desarrollar este modelo desde la Defensoría Pública del Estado de San Pablo, que se basa en el hecho de que el Supremo Tribunal Federal brasileño
ha terminado de decidir en septiembre del año pasado una discusión que hace parte de este tema 506, no sé si está ahí en el texto que está en la lámina, pero una decisión que trataba de la distinción entre usuario de drogas y traficante de drogas. Porque la ley brasileña tiene un tratamiento mucho más ligero para las personas que son simplemente consideradas usuarias de drogas, mientras que los traficantes tienen penas más pesadas y todo. Y cuando hablo de drogas, esta decisión trataba específicamente de cannabis sativa, de marihuana, ¿no? Entonces, el Supremo Tribunal Federal brasileño ha considerado que no comete infracción penal quien quien compra, adquiere, no sé cómo decir eso, pero me han entendido, guarda, tienen un depósito, transportan o traen consigo para consumo personal la sustancia cannabis sativa. Sin perjuicio de otras consecuencias extrapenales por esto. Y ahí también han establecido una cantidad mínima, una cantidad máxima que tenía relación con ser usuario y el tipo de planta que sería considerada en este sentido, ¿no? Entonces, una serie de criterios están presentes en este caso, en esa decisión. En base a esta decisión y el hecho de que y esta decisión ha sido importante porque en la práctica lo que pasaba es que muchas veces cuando la persona tenía condiciones de tener una defensa, tenía más condiciones económicas, ¿no? Muchas veces era encuadrada como usuaria y muchas veces una persona de la periferia, negra, que no tenía esta condición de defensa o que ni siquiera llegaba directamente a la delegacia sin siquiera tener cualquier defensa, con la misma cantidad o aún menos cantidad era encuadrada como traficante. Y estas, por ejemplo, sería una base de datos de quién es usuario y de quién es traficante si pusiéramos a un sistema automatizado para definir esto, ¿no? Pero en este caso, lo que hizo la Defensoría Pública no ha sido un sistema para diferenciar quién es usuario o traficante. Lo que ha hecho la Defensoría Pública es empezar a desarrollar un sistema para reconocer lenguaje en un montón de decisiones de condenación por este crimen, a identificar en estas decisiones que están en bases de datos públicas del judiciario, cuáles son las decisiones que se encuadran en estos criterios y que por lo tanto esta persona no debería estar en el cárcel. Esta persona debería ser libertada, ¿no? Hacerlo esto humanamente y leer todos los procesos es algo que no sé si seríamos humanamente capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, esta es una habilidad de la máquina que nos ayuda, pero al mismo tiempo hay que tomar atención a cómo se han calibrado la verificación de los distintos criterios, cómo se han entrenado este sistema para que de hecho no se pierda nada y que no deje como casos que estarían encuadrados fuera, incluso mecanismos de que personas que no aparezcan ahí sepan que la defensoría están haciendo esto y puedan decir, oye, mi caso se encuadra ahí, pueden analizarlo también. Entonces, esto es un buen ejemplo de aplicación, pero que también se complementa por estas consideraciones. Un otro caso interesante que no sé si ha sido aplicado en la práctica es un sistema que la cooperativa de base tecnológica Canva ha desarrollado para facilitar la anonimización de los datos personales contenidos en documentos públicos y por lo tanto reduciendo el tiempo dedicado a la tarea y el margen de error en hacerlo. Esto lo ha hecho para tornar más sencillo y más fácil y más rápido la publicación de documentos públicos, ¿no? Como la puesta a disposición de documentos que son considerados información pública, pero que tienen datos personales o datos que deberían estar tarjados, hacerlo de manera más rápida y eficiente. Pero claro, esto también implica verificar si lo está haciendo bien y todo. Pero esto en una manera de facilitar
y ampliar la transparencia de documentos públicos. Y este sistema también facilitaba que desde estos datos, que los documentos anonimizados podrían ser descargados o publicados desde la aplicación en distintas plataformas, entonces también facilitaba esta publicación y obtenía también datos demográficos para generar insumos con potencial impacto en decisiones futuras y políticas públicas, más presentar estos datos demográficos obtenidos en tableros de comandos, gráficos y otras opciones de organización. Entonces, ha sido una herramienta que se ha pensado como una manera de eficientar el proceso de poner documentos del poder público a la disposición de la ciudadanía. Y el otro caso ya es menos positivo, o por lo menos tiene una parte más controversa, que es el caso del sistema Prometea de Argentina, que ha sido implementado en el contexto del Ministerio Público Fiscal, que tenía tareas de asistencia que se pueden dividir en dos grupos. Uno, una asistencia más en sentido estricto, administrativa, ¿no? Que incluye la búsqueda de clasificación de documentos relevantes para la realización de un dictamen, así como control de tiempos y de documentos procesales para acompañamiento del trabajo. Entonces, funciones más administrativas, que en general, de hecho, los sistemas automatizados nos pueden ayudar mucho. Pero tenía una parte de intentar de hacer la predicción propiamente dicha, de como ya traer una propuesta de dictamen del fiscal a casos específicos, que el fiscal revisaba, ¿no? Podría revisar y utilizar y simplemente firmar si estuviera de acuerdo con lo que el sistema generaba. Un poco lo que hemos hablado de la generación de un proyecto de ley, por ejemplo, directamente, ¿no? Por la inteligencia generativa. Y es importante decir que de manera general no predecía dictámenes, pero sí se ha utilizado para predecirlos en casos de derecho a la vivienda o amparos habitacionales y demandas de docentes estatales por sus salarios. Y hasta esta materia, este artículo que yo puse ahí, que tengo que acordarme de la fecha, Prometea ya se había utilizado en casi 150 dictámenes. Y la mayor parte de los casos, los fiscales, la mayor parte de los casos fueron entonces los amparos habitacionales. Y en algunos casos, los fiscales identificaron que Prometea no hacía bien la identificación de criterios que eran considerados para conceder estos amparos habitacionales. Y los denegaba, aunque estos criterios garantizaban a las personas que sí tendrían derecho al amparo, pero el sistema no lo identificaba y lo denegaba. Y es interesante tener en cuenta cuando, bueno, hay una discusión en sí misma sobre si deberíamos utilizar estos sistemas para decisiones de este tipo, pero si en algún momento sí se le utiliza, y ya tuvimos acá en Brasil durante la pandemia, tuvimos el ejemplo de utilizar el sistema automatizado, un sistema automatizado para decidir sobre acerca de los beneficios de asistencia social en el contexto de COVID. De hecho, la automatización ha hecho esto de manera más rápida, pero no tenía ningún mecanismo de apelación que fuera administrativo. Cuando la persona verificaba que había un problema con su denegación o tenía una denegación y quisiera apelar, no tenía una manera de hacerlo a un humano y ni siquiera de manera administrativa. Tuvieron que hacer por vía judicial. La Defensoría Pública ha trabajado en esto y han llevado millones de procesos, millares por lo menos de procesos, miles de procesos a la justicia que no serían necesarios si esto tuviera calibrado en términos de acceso a la justicia y derecho de contestación. Entonces, bueno, otra cuestión a tomar atención. Y ahí volviendo a la, volviendo a la noticia, al artículo que yo puse
anteriormente. Acá tenía un otro ejemplo de salud que tiene que ver con la identificación de cuestiones problemáticas y que los médicos han identificado esta correlación problemática, que era, bueno, las personas que era un modelo desarrollado para estimar la gravedad de los pacientes con neumonía y clasificarlos en función de su tratamiento hospitalario o ambulatorio. Y una de las conclusiones del modelo es que por término medio, los pacientes asmáticos con neumonía tenían mejores resultados sanitarios que los no asmáticos. Y eso no hace sentido en términos de comprender la enfermedad, pero esto hacía sentido en los datos porque los pacientes asmáticos terminaban por tener una atención más emergencial cuando llegaban al hospital, y también porque los pacientes asmáticos, cuando percibían algo, ya iban directamente al hospital. ¿Y por qué los médicos pudieran entender el sistema o pudieran entender las reglas que estaban en el sistema? Han podido identificar esto y han podido, bueno, calibrarlo y ver que no, que no tenían conclusiones que de hecho servían a lo que se proponía. Pero esto, y yo traigo eso, porque esto también subraya la importancia de la transparencia de los sistemas algorítmicos utilizados para determinaciones que afectan o pueden afectar derechos. Entonces, lo que estamos hablando subraya la importancia de entender las inhabilidades y habilidades de la máquina y subraya la importancia de la transparencia de los sistemas algorítmicos, especialmente para determinaciones que afectan o pueden afectar derechos. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas de la IA en general, y esto estaba en la materia también, es su entendimiento como una caja negra, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de caja negra? Es que muchas veces solamente vemos o comprendemos los datos que entran y los datos que salen, ¿no? Los resultados, pero no cuál ha sido la lógica subyacente de decisión del sistema que transformó una cosa en la otra. Por eso dicen caja negra. Y este es un artículo ya antiguo de 2016 que me parece interesante, que establece una distinción entre tres formas de opacidad. Una, sí se podría entenderlo, o por lo menos las personas que tienen algún entrenamiento técnico, ¿no? Sí se podría entenderlo si se tuviera acceso a la documentación del sistema, a su código fuente, pero por cuestiones de secreto empresarial o estatal intencionado, no se le da acceso a esto y por lo tanto se queda como una caja negra. Una otra parte es la opacidad como analfabetismo técnico, es que, bueno, tú tienes acceso, pero no lo comprendes. Pero por esto es importante que existan personas desde el Estado, de la sociedad civil, de la academia, que sean capaces de auditar, comprender estos sistemas, ¿no? Y incluso permitir por medio de procesos participativos que la sociedad pueda aportar a la utilización de estos, especialmente por el Estado, aunque no sean especialistas técnicos en inteligencia artificial o computación, pero son especialistas de su situación de vida, ¿no? Entonces también ayudan a calibrar estos sistemas en la parte de lo que el sistema no entiende, que es justo el contexto, los sesgos y todo. Y una opacidad que surge, de hecho, por las características de los algoritmos de aprendizaje automático y la escala necesaria para aplicarlos de forma útil. De hecho, existen algunos tipos de modelos que son muy difíciles de comprender qué exactamente, cómo han la lógica subyacente de decisión. Pero esto tiene que ver también con la discusión sobre si son adecuados o apropiados para determinadas decisiones que afectan derechos, ¿no? Y si en estos casos no deberían ser modelos así que deberían ser utilizados, pero otros. Y esto también tiene que ver con toda una línea de investigación de cómo convertir estos sistemas en sistemas más explicables e interpretables. Muy bien. Y todo eso que estoy diciendo subraya finalmente la importancia del desarrollo y el despliegue de sistemas, algoritmos, a partir de bases de derechos humanos, ¿no? Y
Acá esta lámina trae una infinidad, no infinidad, pero muchos ejemplos, algunos ejemplos de informes publicados por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la región, en América Latina, o acciones de estas organizaciones en el judiciario frente a casos concretos de utilización de sistemas de inteligencia artificial o sistemas de algoritmos clásicos, porque muchas veces incluso el uso de algoritmos clásicos pueden traer cuestiones en distintas áreas, en seguridad pública, en asistencia social y en cuestión de trabajo. Bueno, estos son distintos informes que muestran problemas de transparencia, de falta de participación, de falta de evaluación a partir de derechos humanos y los impactos de todo esto en ejemplos concretos de aplicación de sistemas. Y es por esto que, teniendo en cuenta esta situación, nosotros hemos hecho este informe que les he hablado al inicio de todo, que es sobre la aplicación de estándares interamericanos de derechos humanos a la utilización por el sector público de sistemas algorítmicos para determinaciones que afectan derechos. Determinaciones pueden ser la predicción de una decisión de un juez, pero son también recomendaciones, son también evaluaciones sobre determinado punto, que cualquier resultado, cualquier utilización de estos sistemas en que la recomendación o lo que resulta de estos sistemas hace parte de una política o de una actividad estatal que puede afectar derechos humanos. Claro que, bueno, la utilización de una computadora también implica un algoritmo, no es de esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando más de todos estos otros ejemplos que él estaba hablando anteriormente. Entonces, nuestro informe está enfocado en el sector público, en sistemas algorítmicos de manera general, sea los de Machine Learning, sea los más tradicionales, y, como les explicaba, determinaciones que pueden afectar derechos. Y se da sobre una base de una comprensión de que la mayor parte de los estados de la región han asumido compromisos frente al sistema interamericano de derechos humanos, sea en base a la Convención Americana, al Convenio Americano, sea el Protocolo de San Salvador. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Entonces seguimos. El informe tiene como preocupaciones de base el hecho de que se está intensificando la adopción de estos sistemas, junto también a una intensificación de la datificación de la relación del Estado con la ciudadanía. O sea, esta relación está cada vez más mediada por la recolección y tratamiento de datos que crean una percepción del Estado sobre quién es determinado grupo o quién es determinada persona. Esto sí tiene, claro, ventajas claras en términos de eficiencia, pero también es importante tener conciencia sobre los posibles sesgos que pueden existir ahí, sobre los posibles límites de lo que no se ve o de lo que se ve de manera aumentada ahí, para que se calibre esto y esta mediación por medio de datos de la manera más adecuada, ¿no? Incluso de acuerdo a garantías de protección de datos personales, con relación a qué tanto se comparten esos datos, para qué finalidades se utilizan y todo, ¿no? También otra preocupación es que la mayoría de las veces estos procesos, como estábamos hablando, no abordan adecuadamente las garantías jurídicas requeridas, el aparato estatal y las relaciones con las personas afectadas y el público en general, que es crucial para garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos por parte de los estados. Entonces, muchas veces todo eso se pasa a desplegar de manera rápida por un esfuerzo de modernización o transformación digital del Estado, sin procesos paralelos y concomitantes
que miren a todas estas cuestiones y piensen cuál es la estructura necesaria para que este proceso se dé en respeto, a partir del respeto y la garantía de derechos humanos frente al sistema interamericano y derechos fundamentales frente al marco constitucional y legal de cada país. Y esto tiene relación con dos tendencias problemáticas, que es la opacidad y la escasa o nula participación social, que dificultan o incluso impiden la capacidad de la sociedad y de los grupos afectados para entender y opinar sobre las decisiones de políticas públicas y las decisiones políticas incorporadas en los sistemas. Yo he dado algunos ejemplos de esto. Entender cómo el problema social que la política busca enfrentar se está traduciendo en un problema algorítmico, en un modelo matemático y posibles sesgos o ausencias que están ahí y que deberían ser abordadas. Tampoco se entiende la lógica subyacente de las decisiones basadas en la IA y si está bien justificada. O sea, si el modelo está diseñado de una manera adecuada, si está calibrado de una manera adecuada, todo esto es importante. Y esto no solo la sociedad, muchas veces incluso los órganos públicos que compran una solución ya lista de alguna empresa, tampoco las personas que lo están aplicando como parte de una política estatal tienen la capacidad de evaluar estos elementos del sistema que están aplicando, sea porque no tienen capacidad técnica de analizarlo, sea porque está bajo secreto de comercial, industrial, incluso para el Estado que lo está comprando y lo está utilizando, lo que también es un problema muy grande. Entonces, esto conlleva al despliegue por el Estado sin medidas, procesos y estructuras capaces de garantizar la debida protección de los derechos humanos en todas las fases de la aplicación. Esta es otra tendencia problemática de la cual surge el informe. Y ahí, bueno, este es como el informe se divide. Tienen... nosotros elaboramos sobre los compromisos de los estados en el marco del sistema interamericano, las directrices para restricciones y limitaciones admisibles de derechos, qué significa hacer políticas públicas basadas en derechos humanos, y ahí después desarrollamos aspectos específicos para algunos derechos como privacidad, protección de datos, acceso a la información, participación política, derechos económicos sociales, con atención a salud y al derecho a una vida digna, que es como un paraguas de distintos derechos económicos y sociales. Y al final tenemos conclusiones y un marco operativo para tener en cuenta los derechos humanos en todas las fases de una decisión, desde la decisión de si implementar o no, de si adoptar un sistema de IA como parte de una política pública o no, y después cómo hacerlo si la decisión es que hace sentido hacerlo. Y bueno, de manera más rápida, pasando por esto, y después les voy a compartir el informe y ustedes tendrán la presentación, hasta para que tengamos unos minutos después para preguntas, comentarios y lo que sea. Paso por algunas partes de esto. Primero, con relación a los compromisos del Estado frente al sistema interamericano, el deber de prevenir violaciones de derechos humanos está directamente relacionado a todas las preocupaciones que estábamos charlando acá. Y después de investigar y sancionar estas violaciones. Y después tener recursos efectivos y una reparación adecuada cuando ellas se produzcan. Esto de reparación adecuada y de investigarlas para que no se repitan, tienen que ver con el deber de no repetición, que también los estados dan, no repetición de violaciones, que también los estados han asumido frente al sistema. Y esto pasa también por el deber de adecuar la normativa, las políticas y las prácticas internas para dar efectividad a los derechos que están en la Convención Americana. Que tiene que ver con tomar medidas para garantizar que las personas afectadas tengan los medios para ejercer libre y plenamente sus derechos y también
normas y prácticas que sustentan violaciones deben ser reformadas, derogadas o anuladas. Los jueces también hacen parte de este sistema, de este ecosistema, no solo porque también pasan a aplicar estas herramientas, pero porque también tienen el mecanismo del control de convencionalidad, ¿no? Al mirar la utilización de estos sistemas en contextos específicos, aunque si la legislación interna no les da a la ciudadanía garantías suficientes, también a los jueces pueden mirar o tienen el deber de mirar a los compromisos frente al sistema interamericano y hacer un control de convencionalidad. Y la garantía de igualdad y no discriminación también es fundamental en este contexto y tener en cuenta que la Convención Americana prohíbe todo trato discriminatorio. Esto es un conjunto importante de tener en cuenta al pensar la utilización de sistemas automatizados por el sector público para decisiones que pueden afectar derechos. Es importante que haya primero la idea de que, aunque sea una decisión recomendada, ayudada por un sistema algorítmico o que sale de un sistema algorítmico, la responsabilidad es del Estado. Él es del órgano estatal que está haciendo esta actividad o haciendo esta política. No se terceriza la responsabilidad a la máquina o incluso a un privado, por ejemplo, que la esté aplicando en nombre del Estado. Claro que también se puede responsabilizar lo fornecedor del sistema si es algo importante, si es algo que es un problema del desarrollo del sistema, pero esta responsabilidad está solidaria con el Estado por lo haber aplicado, ¿no? El Estado no se exime de responsabilidad, aunque haya sido un problema del desarrollo del sistema. El Estado debería haberlo auditado, debería haberlo verificado, antes de empezar, testeado, antes de decidir que este sistema es una pieza clave de una política o de una actividad estatal. También es fundamental que hayan maneras de apelar, contestar y una estructura de acceso a la justicia, sea en el sistema judiciario, sea de manera administrativa, porque muchas de estas decisiones tienen que ver con decisiones administrativas sobre derechos de las personas. Y la garantía de prevención. Y todo esto está relacionado a la importancia de investigar, de tener recursos efectivos de reparación y de que las violaciones que pasen con relación a la utilización de estos sistemas no se repitan. Y esto también tiene que ver directamente con la importancia de haber indicadores, procesos de evaluación y monitoreo de la implementación de estos sistemas, indicadores públicos sobre esto, para que se verifique si están cumpliendo su finalidad o no, si están violando derechos o no, y también mecanismos de escucha de la sociedad, ¿no? Con relación a los impactos de la aplicación de estos sistemas y mecanismos de supervisión, supervisión institucional con una autoridad de supervisión y supervisión pública con mecanismos de transparencia en que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas e incluso instituciones como Defensoría del Pueblo, Autoridad de Protección de Datos Personales, pueden mirar a esto y contribuir para que cada vez más la utilización de un determinado sistema y de los sistemas de manera general se dé de acuerdo a las finalidades que se quiere lograr y de acuerdo a la garantía de derechos. Bueno, aquí es las directrices para restricciones o limitaciones admisibles de derechos por los estados, que tiene que ver con el test tripartito, ¿no? De que hay que tener una base legal establecida para esto, hay que perseguir un fin legítimo, y aquí nosotros ponemos en nuestro informe que el fin legítimo no debería ser simplemente reducir costos, pero esa reducción de costos o ampliación de la eficiencia debe estar relacionada con la protección y promoción de derechos humanos. Entonces vamos a reducir costos y esto va a permitir que nosotros podamos hacer tal cosa que va a promocionar determinado derecho. Vamos a ser más eficientes y esto va a mejorar el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Este fin legítimo tiene que tener relación con una promoción, con un mejoramiento en alguna garantía de derecho.
que incluso esto se pueda verificar en el proceso de monitoreo y evaluación de si de verdad es el caso. Porque a veces no es, a veces es el contrario, y a veces sí, y esto es bueno, ¿no? También es importante que este sistema, que esta evaluación de si el sistema es adecuado, necesario, proporcionado, si la utilización del sistema como parte de una política o actividad es adecuada, necesaria, proporcionada, se dé desde el momento que se decide aplicarlo hasta la evaluación de su utilización. Y en el campo de derechos económicos y sociales y culturales es importante tener en cuenta también el desarrollo progresivo, la garantía de desarrollo progresivo de estos derechos y la no regresión en las garantías que ya existen. Porque desafortunadamente muchas veces la aplicación de estos sistemas en contexto de asistencia social conlleva, claro, hay una preocupación con prevenir la estafa, prevenir fraudes y etcétera. Y esto, si esto se da con la finalidad legítima de hecho, ampliar la protección a las personas que la necesitan, y esto es lo que debe ser medido, entonces está bien. Pero si a partir de esto, de hecho, se empieza a disminuir la protección a las personas que efectivamente lo necesitan, entonces no estamos cumpliendo la finalidad legítima y tampoco estamos atendiendo al compromiso de desarrollo progresivo de los derechos y no regresión en las garantías que ya existen. En base a esto, hicimos este marco operativo, que es grande, yo sé, para la atención a lo que se debe mirar en estos procesos. Y esto yo subrayo. Cuando el Estado quiera utilizarlo para finalidades que puedan afectar derechos, ¿no? Y eso puede tener un impacto grande. Por eso también es importante tomar atención en estos aspectos. Y aquí, en la primera parte, que es de la delimitación del problema, nosotros traducimos este test tripartito en cosas que debemos mirar, en que lo Estado debe mirar y evaluar al momento de decidir si es el caso, si la adopción de un sistema automatizado es un elemento clave importante y adecuado para una determinada política o actividad. Y ahí la presentación trae líneas rojas que debemos tener en cuenta al momento de evaluar si el sistema algorítmico es realmente adecuado para el fin previsto. Y que tiene que ver con un montón de cosas que ya conté, que ya mencioné acá. No voy a tratar de todos ellos, ustedes después tendrán acceso a la presentación, pero me parece importante decir acá algunos de ellos que están acá. Cuando no es adecuado, cuando empresas desarrolladores no proporcionen a los entes estatales garantías suficientes de que sus sistemas son compatibles con los derechos humanos y cumplen los estándares adecuados de transparencia, imparcialidad, privacidad, seguridad y fiabilidad, entre otros. Cuando el sistema tiene un historial de violaciones de derechos humanos, tampoco es adecuado cuando estos proveedores no pongan a disposición del ente estatal toda la información pertinente para el análisis estatal y independiente del sistema. Y ahí después ponemos otras cosas ahí que tienen que ver con finalidades o contextos en que la aplicación de estos sistemas serían incompatibles con derechos humanos. Por ejemplo, cuando base prácticas del Estado que reproducen discriminación sistémica y o conlleven a la elaboración de perfiles raciales, o que se configure como vigilancia indiscriminada de espacios físicos y virtuales. Bueno, y ahí pasando a algunas implicaciones pertinentes que ponemos en el informe de la aplicación de los estándares a este contexto. Primero, la participación política. Es importante que los modelos y procesos de participación permitan a las comunidades afectadas y a la sociedad civil ejercer un impacto tangible sobre las decisiones de los estados sobre utilizar o no estas tecnologías y que proporcionen medios adecuados para evaluar y medir dicho impacto.
Con relación a la igualdad y no discriminación, ha sido lo que yo he hablado, que la Convención prohíbe todo trato discriminatorio. En consecuencia, antes de la implementación y durante todo el ciclo de vida del sistema, los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los sistemas algorítmicos que empleen con fines relacionados con derechos no den lugar a un trato discriminatorio, es decir, a cualquier exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo, necesario y proporcional al fin legítimo que pretenden alcanzar y que afecte negativamente a los derechos humanos. Y aquí hay una serie de medidas que hacen parte de estas prácticas que deberían ser adoptadas para prevenir el trato discriminatorio, que pasan por realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos antes de la implementación y durante el ciclo de vida del sistema, garantizar que las instituciones estatales responsables y los órganos de supervisión tengan acceso al funcionamiento interno del sistema y los conocimientos adecuados para evaluarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, y también realizar auditorías independientes externas e internas, garantizar que exista una supervisión humana y una revisión humana significativa de las decisiones basadas en algoritmos por parte de funcionarios competentes, siguiendo criterios estrictos y transparentes. Y la evaluación periódica, las evaluaciones de impacto y las auditorías deben abordar no solo el diseño inicial, sino los resultados reales del uso de los sistemas algorítmicos una vez implantados. Muy bien. Y en este caso, las garantías de debido proceso también tienen un rol clave, porque muchas veces la utilización de estos sistemas se dan en contextos de decisiones concretas sobre derechos de las personas en la vía administrativa, por ejemplo. Si tiene derecho a un beneficio de asistencia social. Y estas garantías se aplican. Es importante decir que las garantías de debido proceso del artículo 8 del convenio interamericano se aplica a decisiones administrativas también, ¿no? Y ellas implican el derecho a ser oído, de tener una autoridad competente, que incluye una autoridad que sabe utilizar el sistema y que entiende el sistema, una decisión imparcial, que significa que se basa en protocolos previamente establecidos, en garantías previamente establecidas. La decisión es fundamentada, tiene que entender la decisión, tiene que ser razonada, tiene que ser explicable, hasta para que se pueda garantizar el derecho de defensa, ¿no? Para que la persona pueda defenderse y recurrir. Si no entiende una decisión, ¿cómo va a poder recurrir de esta decisión? Y también la presunción de inocencia, que vamos a hablar un poquito mejor después. Bueno, y aquí yo pongo la atención de que las garantías del sistema interamericano, distintas garantías del sistema interamericano, demuestran la importancia de la transparencia, o están transversales a una necesidad de transparencia. Primero, la participación política y la elaboración de políticas públicas con enfoque en derechos humanos pasa por la importancia de haber indicadores públicos e información pública sobre estas políticas, la participación social en estas políticas. Para que se pueda participar hay que conocerla y hay que tener información sobre ella, ¿no? Los estándares de acceso a la información del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son fuertes, son muy importantes, y la legislación mexicana de acceso a la información es, de su parte, un marco importante en la región, es un ejemplo en la región. Entonces, son estándares, volviendo a, y está muy en línea con las garantías del sistema interamericano, ¿no? Entonces, estos estándares son sólidos y detallados, son abarcadores. Abarcan todos los niveles de la administración, en todos los poderes, así como los organismos autónomos y otras entidades que desplieguen u operen sistemas en favor del Estado, en beneficio, como parte de una política estatal. Están basados en el principio de máxima divulgación, en el principio de buena fe. Tienen obligaciones de transparencia activa, cosas que el Estado debe poner a disposición del público activamente. Normas de transparencia también sólidas
para lo que implica presupuesto público y gastos públicos. Nosotros tenemos estándares importantes que dicen, bueno, todo lo que implica presupuesto público y gasto público es considerado información pública. Sí se puede estar relacionada a algunas hipótesis de reserva o de secreto, pero también existen orientaciones detalladas y coherentes sobre cuándo es admisible el secreto y que es siempre limitado en el tiempo y en su alcance y que se debe verificar si hay un daño y cuál es ese daño concreto en la disponibilización de la información. Las garantías de debido proceso también, como yo decía, y de igualdad y no discriminación, también ponen la importancia de transparencia y acceso a la información. En este sentido, y en base a estas garantías, corresponde a las autoridades estatales y no a las personas afectadas justificar y demostrar que una decisión basada en sistemas automatizados o modelos de inteligencia artificial no tenía un propósito o efecto discriminatorio. ¿Cómo hacerlo? Y para cumplir adecuadamente esta obligación, los estados deben garantizar que las decisiones basadas en estos sistemas tienen motivos explicables y justificables. Y también tiene relación con las informaciones que ponen a disposición activamente, incluso como legitimidad de utilización de estos sistemas, para dar legitimidad a una política que incluye estos sistemas. Y como yo he dicho, el derecho a ser oído, el derecho de recurso, el derecho a una decisión fundamentada también tienen relación con tener acceso a informaciones sobre cómo este sistema funciona. Y también la privacidad, protección de datos y la autodeterminación. La privacidad, protección de datos y la autodeterminación informativa traen derechos que tienen que ver incluso con la posibilidad de acceder a sus datos que son tratados por el Estado y de manera general a entender cómo el Estado llega a conclusiones sobre ti y sobre tu vida. Esto hace parte de una noción de autodeterminación, ¿no? Porque a partir del procesamiento de nuestros datos, el Estado llega a decisiones que impactan nuestra vida. Y nosotros, como parte de sermos agentes autodeterminados y como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, tenemos el derecho de entender por qué esta decisión es así, por qué esto no nos ha impactado de esta manera. Y ahí, bueno, tenemos consecuencias prácticas de transparencia. El primer paso básico es informar a las personas afectadas que la decisión tiene un sistema automatizado, que una determinación que tiene que ver con ella va a ser soportada, asistida por un sistema automatizado y divulgar de forma sistemática y fácil de usar qué sistemas algorítmicos del Estado se utilizan y con qué fines. Esto como una obligación de transparencia activa. La divulgación proactiva también debería incluir el marco jurídico relacionado a esta utilización, la categoría de datos implicadas, qué instituciones están a cargo, cuáles son los desarrolladores y o proveedores del sistema, el presupuesto público implicado, las razones y la documentación que sustentan la adopción del sistema y todas las evaluaciones de impacto realizadas. Métricas de rendimiento, información sobre el flujo de toma de decisiones, por ejemplo, en qué momento es una decisión automatizada, quién lo revisa humanamente, cómo es este flujo, ¿no? Los derechos de las personas afectadas y los medios disponibles para la revisión y la reparación. Otra información relevante que los organismos estatales deben tener acceso y poner a disposición del público incluyen detalles sobre los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba del modelo. Nosotros vimos al inicio de esta presentación cómo son fundamentales con relación a los resultados que dan al final. Los conjuntos de datos que la institución utiliza o utilizará para implementar y validar el sistema. Y acá nosotros en el informe ponemos entonces algunas recomendaciones específicas, ¿no? De que los estados deberían dar prioridad al desarrollo, adquisición y implantación de sistemas de código abierto y que poner a disposición del público el código fuente del sistema es una medida de transparencia importante, principalmente en los casos que son a la utilización de sistemas que afectan derechos. En cualquier caso, una evaluación adecuada del sistema antes y durante su implementación incluye al Estado tener acceso y analizar su código fuente, así como expertos independientes.
Poner a disposición del público la documentación de las especificaciones del sistema, estableciendo esto como requisito previo para que los desarrolladores y proveedores puedan contratar con las instituciones estatales. Y en sendo, con relación a decisiones y determinaciones que pueden afectar significativamente derechos humanos, se debe adoptar únicamente modelos que sean interpretables o que sigan un planteamiento de explicabilidad mediante el diseño. Es importante que se pueda contestar cuáles son las reglas del sistema y por qué son esas reglas. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, que tengamos de alguna manera la posibilidad de entender la lógica subyacente de estas decisiones y por qué decisiones con relación al diseño del modelo han sido tomadas de esta manera y si han sido de hecho decisiones adecuadas. Y aquí yo les traigo algunos ejemplos que ya existen hoy de repositorios de sistemas algorítmicos utilizados por el Estado. Este es un ejemplo de la Escuela de Gobierno de Chile en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ellos tienen como una proximidad con el sector estatal, pero no es una iniciativa del Estado chileno. Entonces, en general, la investigación que hacen para este repositorio es en base a fuentes públicas de información sobre los sistemas utilizados. Y claro que tienen retos también con relación a la información que logran poner ahí. Y también han empezado a desarrollar herramientas de algoritmos éticos para envasar evaluaciones de impacto frente a la utilización de estos sistemas. Estos son dos ejemplos que uno en el Reino Unido, en otro en Canadá, que está basado en este otro sistema, que también son proyectos de universidad que hacen una evaluación de la información pública sobre los sistemas que son utilizados. Y ahí tienen traen estas informaciones, como pueden ver, y tienen una evaluación general de qué tanto son transparentes los gobiernos con relación a la automatización de sistemas. Este es un ejemplo de una aplicación, de hecho, promovida, publicada por un órgano público que es el Consejo Nacional de Justicia en Brasil, que incluye información sobre todos los sistemas utilizados en tribunales brasileños en base a una investigación que se hace en alianza con una universidad, una investigación periódica. Y de hecho el sistema es muy interesante de navegar y trae mucha información y gráficos. Yo después les puedo pasar el enlace porque me parece un súper ejemplo de informaciones, bueno, públicas sobre estos sistemas, y esto está solo enfocado en el judiciario. Esto es una decisión reciente de la Corte Suprema de Colombia sobre el caso de una app que se utilizó durante la pandemia y la demanda de que se tuviera acceso al código fuente de este app. Y instancias menores bajas de la justicia no se ha garantizado esta posibilidad, pero después a llegar el amparo a la Corte Constitucional, sí se lo ha garantizado, se lo ha refutado los argumentos que se habían establecido para denegar el acceso al código fuente, entre ellos el derecho de autor, y han avanzado en la discusión sobre la finalidad, el concepto de una transparencia algorítmica, que aunque sea importante, sin duda, este artículo que pone acá, Corona App, datos públicos y la lección que deja la Corte, también pone que aunque la Corte sí haya avanzado en este concepto de transparencia algorítmica y esto haya como sido el punto clave del debate público sobre la decisión, era importante notar que la decisión ya se basaba en la ley de acceso a la información que existía, ¿no? Y que entonces muchas veces se trata de aplicar un marco
operativo o un marco legal que tenemos para este contexto específico. Y sin duda podemos avanzar a partir del marco legislativo que tenemos para detallar en otro proyecto de ley, por ejemplo, cómo esto implica en el contexto específico algorítmico o por la utilización del Estado de sistemas algorítmicos, pero debemos partir de las bases que ya tenemos, ¿no? Sean los estándares interamericanos, sean las garantías constitucionales y legales de acceso a la información que ya tenemos, para avanzar en ellas, no retroceder. Y aquí en nuestro informe también traemos la importancia de tener un enfoque a partir de los derechos humanos sobre los argumentos de secreto comercial y propiedad intelectual. Si tienen interés, pueden mirarlo más en detalle en el informe. Y para finalizar, yo creo que es importante decir, y esto está en nuestro marco operativo, la importancia de que todo esto se dé en base a principios transversales de derechos humanos, que son la participación social, la igualdad, no discriminación, el debido proceso, acceso a la justicia, el acceso a la información, la privacidad y protección de datos. Todos estos principios implican una estructura subyacente de protección de derechos en términos de aparato estatal adecuado para atender a sus necesidades, ¿no? Y en términos de procesos y trámites que sean planeados y que existan al momento en que también se apliquen estos sistemas de manera que puedan afectar derechos. No es simplemente una decisión de aplicar un sistema o no, pero es importante tener en cuenta de que al empezar a desplegar estos sistemas de esta manera, este despliegue debe darse sobre una base que tenga un aparato estatal, los fondos estatales, los recursos humanos estatales necesarios para garantizar estos derechos y hacer la interacción necesaria con la sociedad civil como parte de esto, ya que son decisiones políticas y decisiones sobre políticas públicas muchas veces. Y con esto, la importancia de poder auditar el sistema y la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto de derechos humanos. Y ahí vamos al marco operativo, que no tendré tiempo de detallar a ustedes, pero que tendrán acceso a él. Y así termino. Perdón, que ha sido una presentación muy larga, pero espero que ha sido interesante. No, muchísimas gracias. La verdad que interesante, sobre todo, pues los derechos digitales al final son derechos humanos que se expresan en el ámbito del mundo virtual y la importancia de tener un mecanismo transversal para poder protegerlos en todos los sentidos. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario que se quisiera Sí, muy hacer. brevemente. Primero, felicitarte, súper impresionante toda la información. Yo no me he imaginado la profundidad del concepto de la transparencia algorítmica, pero me sumo a lo que dice Elia respecto a que es trasladar, digamos, todo lo que ya tenemos en términos de los avances de derechos humanos y protegerlos en el mundo digital. Solo dos temas y tu opinión, yo sé que es súper breve porque no tenemos tiempo. Vinculado con esto sobre este debate que abrieron en Chile de los neuroderechos, que esto yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes, y es un debate que aún no con ese nombre, pero ellos ya están teniendo respecto a que de repente se quedan como atrapados en una especie de cueva digital donde no tienen la posibilidad de contrastar y demás, y salirse de ello es bastante complejo, ¿no? Que es un poco el tema del algoritmo. Y de ahí un poco preguntarte en este punto, si también hay oportunidad, si han discutido, si tú sabes de estas diferencias del respeto de los algoritmos a las identidades, por ejemplo, afro, pueblos originarios, una protección reforzada para niños, niñas y adolescentes. Y muchísimas gracias nuevamente por todo lo que has aportado. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Con relación a los neuroderechos, sí, una organización incluso de Chile que trabaja mucho con derechos digitales, que se llama Derechos Digitales, ha elaborado sobre este tema, un poco en la línea de lo que yo comenté, en el sentido de que ¿es de hecho necesario crear nuevos derechos?
o muchas de las preocupaciones que tienen relación con esto que comentaba de cómo las tecnologías terminan afectando a la infancia, o cómo las tecnologías procesan, tratan nuestros datos para inferir conclusiones sobre nosotros y buscar inducir comportamientos. Si muchas de las garantías que necesitamos en este contexto ya no la tenemos a partir de marcos de protección de datos, garantías de privacidad, garantías incluso para la niñez en legislación relacionada a esto. Muchas veces vienen otras tecnologías y pensamos que tenemos que empezar del cero a regularlas, pero tenemos ya bases de garantías importantes que tenemos que mirarlas, porque el riesgo es que al intentar regular algo como si fuera nuevo, es perder las garantías que ya conquistamos en el proceso, ¿no? Entonces, es importante, esta es una reflexión que se hace muchas veces frente a esta discusión de los neuroderechos. Y sobre lo que me preguntaba en relación a una protección especial a niñez, cómo se hace o cómo se trata en la discusión de los sesgos con relación a los sesgos raciales y las poblaciones indígenas. Yo sé que desde UNICEF, pero no lo he revisado, pero sé que desde UNICEF han estado haciendo trabajos mirando a este contexto a partir de las cuestiones de la niñez y las garantías que ya se ponen a la niñez, traduciendo esto al contexto que yo hablaba. Y claro, también la niñez es otra población que se debe mirar en cuáles son sus particularidades cuando se quiere poner un sistema entrenado en un contexto para otro contexto específico. Y esto que tiene que ver con cuando hablamos del contexto, ¿no? Que no trasladar un sistema que se ha entrenado para una situación específica a partir de datos específicos en un contexto social, económico específico y simplemente trasladarlo a otro. Hay un montón de cosas ahí que se pierden y los impactos son grandes. Por eso es importante entender dónde fueron entrenados, con qué datos, cuáles son las elecciones de diseño del modelo, para que de hecho se pueda evaluar si hace sentido aplicarlo en la realidad y para resolver el problema que se quiere o no. Muchísimas gracias. Gracias, me da bastante claridad. Gracias nuevamente. Muchas gracias por la explicación. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Y si no, bueno, agradecerle algún comentario. Y si no, agradecerle a Veridiana que nos haya acompañado estas 2 horas. Toda la información, inclusive la propuesta que ella nos hizo de que hay cursos que se pueden tomar también sobre estos aspectos, los vamos a ir, le vamos a pedir a ella que nos ayude a poder tener esa información y su presentación la vamos a mandar dentro de un ratito, y igual que la información que nos han dado los otros ponentes de cursos y de distintos materiales que pueden ser útiles, los vamos a ir compartiendo. Sí, les voy a Si no enviar hubiera hasta finales de la semana. Si hasta inicio de la semana envío materiales adicionales a la presentación. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora, si no hubiera ninguna otra pregunta, con esta intervención de ella cerramos el primer módulo. Ya tuvimos nuestras 10 primeras sesiones y la semana que entra iniciamos con el tema de libertad de expresión y regulación de contenidos en plataformas digitales. Vamos a entrar ya de manera directa a lo que sería parte de los derechos digitales concebidos desde la libertad de expresión y su impacto en las plataformas digitales. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana con la temática ya vinculada con esto. Nos va a acompañar el doctor Francisco Cham, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y vamos también el día martes con moderación de contenidos y responsabilidad de las plataformas digitales. Entonces, pues, muchas gracias. Con esto nos despedimos el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Semana, descansen por favor y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.